de su palabra. Qué bueno que estamos aquí todos preparados, creyendo que el Señor nos va a ministrar. ¿Quién vino para que Dios le hablara? Yo creo que yo también me uno a ustedes, que también el Señor le habla al predicador, al exponente, y para mí siempre es un honor y un privilegio estar al frente del pueblo de Dios, al frente de ustedes, más para la palabra del Señor. El Señor me trajo un tema actualizado, basado en los tiempos de hoy, un tema que tanto para la persona que no conoce a Cristo y tanto personas que lo conoce, personas que quizás están pasando por muchas vicisitudes, muchas veces nos quejamos con Dios, el porqué de la cosa, y le pedimos a Dios que nos quite el problema. Es lo más fácil, ¿no? Cuando usted tiene un problema, pedir que le quiten ese problema. Pero en los planes de Dios, Dios da una solución para resolver ese problema. No lo quita, sino que provee la solución para el problema. Y es increíble cómo la palabra de Dios nos da las soluciones para los problemas de hoy en día. Y específicamente para lo que es el pueblo de Dios y para el mundo. Y son cosas que quizás suenan tan fácil de hacer, y muchas veces porque son tan fácil no lo queremos hacer, porque esperamos algo que sea extraordinario, algo como que sea más difícil. Pero Dios trabaja en la simpleza y en lo fácil. Que fácil se hace, lo que fácil es, fácil se hace. El tema que el Señor me ha traído esta noche para compartir: mira al Señor y vivirás. Mira al Señor y vivirás, dando a entender que mires hacia la dirección del Señor. Y usted dirá, para mirar no hay que tener mucho esfuerzo. Solamente si yo le digo, miren esa pared, ¿qué ustedes tienen que hacer? Obedecerme y mirar hacia la pared. Pero qué difícil para muchos. Mira esa pared. Oremos. Amado Dios y Padre, Señor Dios, seguimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor Dios, por todo lo que hemos hecho hasta ahora, Dios. Gracias por la adoración. Gracias por estos cánticos, Señor, que pudimos adorarte, habitar en tu presencia, Dios, abrazarnos, saludarnos, y aparte de eso, hablar contigo, Señor Dios, clamando por nuestros hermanos, por sus problemas, por sus necesidades, por sus aflicciones, Señor Dios, poniéndolas en tus manos, creyendo que tú las conoces de antemano, pero aún así te la estamos clamando, Dios, para que tú tengas misericordia, Señor, y nos ayude, Dios, y conteste las peticiones de tu pueblo, Dios. Mira ahora, Padre, que vamos a hacer el estudio de tu palabra, Señor, una palabra que me ha ministrado a mí en lo personal y me ha dado la oportunidad de este día, Señor, compartirla con tu pueblo, para que podamos crecer, para que podamos parecernos más como tú, Señor Dios, para que pongamos nuestra mirada no en mí, sino en ti, Señor, no en el predicador, en el mensajero, sino en quien manda el mensaje, Señor, que eres tú, Señor Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La lectura que vamos a ver hoy se encuentra en el Antiguo Testamento. A la misma vez la veremos también en el Nuevo Testamento. Un acontecimiento que ocurrió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pasó muchas vicisitudes. Fue un pueblo muy privilegiado que pudo ver el poder de Dios actuar en aquel tiempo. Literalmente, Dios se manifestó, le mostró sus grandezas, sus prodigios, y estaban a la par de un hombre de Dios como Moisés, que era el intercedor entre Dios y el pueblo.
Si vamos al libro de Números, capítulo 21, versículo 4 hasta el 9, sucedió un acontecimiento acá. Antes que lo lea, bueno, vamos a leerlo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre su asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivirá. Vivía, gracias. Si pueden ir así mismo al Nuevo Testamento, al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14. En el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra del Señor, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, hermano. Puede sentarse. Los que están de pie, yo sé que están cansados, pero siéntase cómodo y vamos a meditar y navegar en la palabra del Señor. Volviendo a Números, son dos acontecimientos. Aquí en Juan estaba Jesús contándoselo a Nicodemos, este acontecimiento que pasó. Pero antes que vayamos aquí, vamos a volver aquí. Aquí estamos viendo que el pueblo de Israel estaba en camino a Canaán, ¿no? A la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que iban a resolverle todos sus problemas, donde le iban a pasar bien, donde no tenían que trabajar, le iban a tener todos los gustos y todos los placeres, y se le iban a resolver todos sus problemas. Y ya tenían casi 40 años, tenían ya tiempo ya caminando, que por su desobediencia fue más largo su viaje. Pero aún así, vemos que este pueblo, si vemos desde el versículo 4, como le dio más fastidio, en vez de seguir el camino recto, ellos tenían que rodear la tierra, como que darle la vuelta. Como eso fue el colmo, como ya no queremos hacer, ya estamos cansados, no queremos seguir, como ya se le dieron
se quejaron del todo de lo que estaban haciendo. Diciendo versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y porque la estaban rodeando, y se desanimó el pueblo por el camino. Como wow, ¿hasta cuándo es que vamos a estar caminando? Mire que ya estábamos ahí y en vez de seguir recto, tenemos que rodearla. Ahora como ya esto es el colmo, se le fueron los ánimos por completo. Y cuando la gente se desanima, como ya tira todas las esperanzas, ahí es que empieza a fracasar y comete errores graves. Por esa consecuencia que hizo el pueblo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mire que cuando la gente llegue a desanimarse, en vez de acudir a Dios, en vez de hablar de Dios, va a hablar en contra de Él, a renegar su fe y en contra de su enviado. El hermano Joel habla muy bonito y cosas, pero él no sabe los trabajos que yo cojo. Dios, ¿por qué yo tengo que estar pasando por esto? Mire, ahora estamos en estos tiempos que tenemos que andar asustados y cosas. Es muy bonito hablar que no temamos, pero cuando sabiendo que yo no tengo una residencia o un permiso de trabajo o algo que en cualquier momento me puedan. Es bueno hablar, es como uno, a veces como uno quiere como quejarse contra Dios por las circunstancias que están pasando. Y esa no es la solución, hermanos. La solución nunca va a ser quejarse con Dios, sino descansar y esperar en Él. ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Un pueblo que estaba esclavizado en Egipto, eran esclavos, el Señor los liberta, les mostró su grandeza, su poderío y se están quejando. Mejor hubiéramos preferido estar en Egipto que estar aquí donde estamos. Hay gente que quizás se arrepentiría de llegar a la posición o al lugar o al estatus que tiene hoy en día. Si usted llegó a donde usted está, ha sido por la misericordia de Dios. No, pero que si yo hubiera estado aquí, quizás yo hubiera hecho esto. Si usted está ahí fue porque a Dios le plujo. Su misericordia lo alcanzó, porque muchos no llegaron a donde usted está, hermano. Hay tantas personas que me hubieran gustado que estuvieran vivas aquí para yo compartir con ellos y no lo están. Pero yo sigo hacia adelante, dándole las gracias a Dios. Entonces, uno que está aquí se está quejando. Hay que darle gracias a Dios por lo que tú tienes, por lo que tú estás haciendo, por lo que has podido lograr. El pueblo se quejó contra Dios. Señor, ¿por qué no traíste aquí? Mejor me hubiera quedado atrás, mejor me hubiera quedado en mi país, no hubiera tenido que pasar este trabajo. Bueno, pero viniste. Y ya si estás aquí, el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar. Y si es su voluntad llevarte para atrás, también te va a ayudar. Pero el futuro solamente lo conoce Él. ¿Y qué sucede? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pan que descendió del cielo, que quizá muchas de las personas de hoy en día quisieran, le hubiera gustado probar cómo sabría el maná. Dicen que eran como tenía un sabor como hojuelas de miel, algo divino, algo único. Y este pueblo era privilegiado de comer eso. ¿Y qué ahora dice? Que tenían fastidio, ya se cansaron, estaban hartos, querían otra cosa, ya no querían comer esto.
cualquier cosa iba a ser mejor que el pan que descendió del cielo, que el pan que Dios le daba, especialmente a esta gente. Y el ser humano puede ser muchas veces muy mal agradecido. Podemos ser muy mal agradecidos olvidando de lo que Dios nos hace. Ay, que todos los días me tengo que levantar, me levanto y voy para el trabajo y voy y vengo a la casa, me levanto y voy para el trabajo y voy y la misma rutina una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez, ya. Ya estoy cansado de esto, quiero algo diferente. ¿Y qué pasa con los que están allá afuera que quisieran tener una rutina así como tú la tienes? Y no lo pueden, porque no tienen el trabajo, no tienen los documentos, no tienen la habilidad que tú tuviste, no tienen eso que Dios te dio para tú poderlo ejercer. A veces, me tengo que levantar, y a trabajar, o ir a la escuela, o ir a estos quehaceres, hacerlo. Dale gracias a Dios por los quehaceres, porque otros no tienen dónde hacer sus quehaceres, porque no tienen una casa, no tienen unos trastes que lavar, y tú que lo tienes ahí no lo quieres lavar. Tienen en la casa, no quieres limpiar la casa, pero los que están allá afuera ahí abajo de un puente con un colchón que yo he visto, quisieran que sea tener una casa sucia para limpiarla. Esos que se paran ahí en las esquinas buscando que alguien que lo trabaje, que le dé trabajo, quisieran tener el trabajo que tú tienes, que a veces nos quejamos y no tienen, y se levantan día tras día para ver si alguien lo llaman y pasan ahí desde tempranito hasta la noche y nadie lo llamó, para volver al otro día. Y nosotros que tenemos eso que Dios nos ha dado, muchas veces nos quejamos con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo voy a tener este carro? Quisiera tener otro. Y es cómico que yo una vez vi una anécdota que había una persona viendo que tenía un carro nuevo, que tenía un carrito viejo y veía el carro de al lado, lo veía nuevo. Él decía, ay, si yo tuviera ese carro, yo sí sería feliz. Y alguien lo está viendo el carro de él viejito, que anda en una bicicleta, y el de la bicicleta dice, ay, si yo tuviera ese carro, yo sí sería feliz. Y uno que anda a pies está viendo la bicicleta de él y dice, y si yo tuviera esa bicicleta, yo sí sería feliz. Y alguien que está sentado ahí desde su casa, ahí en una silla, viendo el que está parado ahí, ay, si yo pudiera tener esos pies, yo sí sería feliz. Muchas veces somos tan inconformes con las cosas que Dios nos da, que creemos que lo que nosotros tenemos no es importante y hay otros que lo quisieran tener con todo de desesperación. Y uno que lo tiene no lo quiere valorar para nada. El pueblo se cansó, dijo, tenemos fastidio del maná, ya no queremos comer esto. En vez de darle gracias a Dios por eso, algo que no estaban trabajando y el Señor se lo estaba dando. ¿Y qué sucede cuando tú te quejas con Dios? Cuando nos quejamos con Dios, reconociendo que Él nos da todo, ¿qué sucede? Versículo siguiente, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué pasó? ¿O el pueblo quedarse? Le mandó el Señor serpientes, una culebra. ¿Qué han visto una culebra, una serpiente? Yo no tengo una por aquí escondida, hermano, no se preocupe.
Que aquí hay gente, hay predicadores que hasta se ponen a andar. Hubo uno que estaba diciendo, no, el Señor te ha dado potestad de pisar serpientes y escorpiones, y se puso a tener una serpiente en pleno servicio, en plena iglesia, y la serpiente lo mordió y casi se muere, hermano. Así que yo no iba a inventar con una culebra. Si aparece una de mentira, ya es diferente juguete, pero no. Serpiente. ¿Por qué serpiente? ¿Por qué, digamos, una serpiente el Señor manda con castigo? Desde el principio la serpiente ha sido un animal que ha sido maldito por parte de Dios, el cual el enemigo utilizó para engañar al hombre y que el hombre cayera. Y por ser maldita se arrastra sobre la tierra. Tiene veneno, puede una persona ser mordida, morir, y mucha gente le da pánico solamente escuchar serpientes. Entonces aquí vemos que el Señor le manda serpientes por quejarse contra Dios, por su desobediencia, por su rebeldía, como castigo por hablar en contra, por hablar mal de Dios, hablar mal de su ungido de Dios y de todo lo que tenía que ver. Le mandó serpientes. ¿Y qué sucedía? Que todo aquel que esa serpiente lo mordía, moría. Moría por el veneno, ¿no? Las serpientes envenenan. ¿Y qué resulta? Que ya cuando uno recapacita, cuando uno tiene el problema, es que uno acude a Dios por naturaleza. Como muchas personas, yo he conocido personas que se vuelven los más religiosos cuando tienen un problema muy grande. Van a orar todos los días, que debemos de orar todos los días. Van a la iglesia todos los días, y cuando no hay esa iglesia, y debemos de buscar a la iglesia. Cuando están en el apuro, cuando están en las circunstancias, cuando están en la enfermedad, cuando están en la escasez, cuando están en el hoyo. Me acuerdo del Señor en los tiempos de cuando sucedió el 9/11, que había un caos y pánico. Las iglesias estaban llenas, la gente buscando de Dios, porque decía, wow, que venga un avión y se contraye y mate a todo el mundo. La gente estaba asustada, orándole a Dios para que no suceda otro acontecimiento de esa manera. Entonces, ¿ahora qué pasa? Después que la gente ve que hay un montón de serpientes venenosas, van pan de el que estaban hablando mal de él. Van pan de Moisés, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés, del que estaban hablando mal, del que estaban hablando a sus espaldas, del que no querían saber nada de él, y dijo, y ya reconocieron su falta: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces, el pueblo reconoció su pecado, su falta. Confesó su pecado. Reconocieron que habían hablado mal del pueblo, habían hablado mal de Moisés y de Dios, por lo que habían hecho, por lo que Dios había hecho, que lo había traído y todo eso. ¿Y qué resulta? Moisés ora por ellos. ¿Para qué ellos fueron a donde Moisés? Para que le quite la serpiente, ¿no? Entonces la solución de ese problema es quitar, humanamente hablando, quitar la serpiente ya, y el problema se acaba. Yo tengo algo que me está afectando, el problema es quitar eso y ya. Pero muchas veces nosotros pensamos, el ser humano pensamos de esta manera, que queremos que de una forma quitar el problema a nuestra manera, pero en la manera de Dios hay otra solución. Porque lo más fácil, lo más lógico en la lógica humana es
Si el problema son las serpientes, vamos a quitar la serpiente. Y problema ya finito, se acabó. Pero ¿qué hace el Señor? Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Esa es la solución? Las serpientes todavía siguen ahí. Y ahora entonces la solución fue otra serpiente, hecha por el siervo de Dios, puesta en lo alto. ¿Y cuáles son las instrucciones que el Señor le dijo al pueblo? Que le dijera que cualquiera que fuere mordido, no dice que cualquiera que no iba a ser mordido. Dando a entender que las serpientes se quedaron. Las serpientes no se van. Y van a morder a la gente. Van a morder al pueblo. Pero si uno es mordido, la solución es: mira a esa serpiente en lo alto. ¿Para qué? Para que viva. La solución era: no, Señor, mejor quita toda esa serpiente, llévatela toda de donde tú la traíste. Quítala, llévatela. Yo no la quiero ver. No, se van a quedar ahí. Ahí quizá donde tú te duermes, ahí que regozo que tú estés durmiendo y que venga una serpiente y lo muerde. No duerme. No duerme, lo peor en la vida es usted dormido. Yo personalmente tuve que, esto fue una mala experiencia, pero la cuento para jocosa, que estuvimos viviendo en un edificio, yo con mi esposa aquí, en el segundo edificio que viví, el primero, un apartamento bien bonito, bien amplio. Era el primer piso en ese edificio. Y resulta que por las paredes estaba llena de ratones. Se escuchaban los ratones. Usted sabe que los hombres, cuando está cansado, usted se acuesta ahí y olvídese. Pero mi esposa estaba ahí escuchando esos pájaros ahí y no podía dormir. Y no podía dormir y ya le estaba quitando el sueño porque ya tenía temor que uno de esos. E hicieron algunos hoyos en la pared, imagínense. Eso era algo fuerte. Yo acudí a donde el súper. Me dijo, bueno, no hay mucho que podamos hacer. La solución: o te quedas o te vas. Entonces nosotros no tuvimos que ir. Pero gracias a Dios el Señor proveyó, pero ella no pudo dormir. Imagínense usted durmiendo con una serpiente. No puede dormir. Yo me dormía, como digo, aunque los ratones pasaban por ahí, no es que le tuviera miedo, pero imagínense. Pero el pueblo quería que le quitaran la serpiente, pero el Señor la dejó y trajo una solución diferente a la que esperaban. Dijo que si alguno era mordido por esta serpiente, ¿qué es lo que hiciera? Mirare a ella y vivirá. Yo me imagino que alguno de esta gente, porque en el versículo anterior dice, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué murió mucho pueblo de Israel? Por la desobediencia, varón. La solución era mirar la serpiente de bronce, mirar a Jesús. Me imagino que muerde una serpiente a uno y en vez de decirle, mira la serpiente, no, vamos para el doctor, vamos para buscar este remedio, vamos a hacer esto. ¿Y qué sucedía? Se moría la persona. Hoy en día el Señor nos está diciendo
Cosa tan simple de hacer. Y la gente está muriendo por no querer hacer caso, por no mirar. Usted se imagina a Dios, oye, te estoy dando la solución a tu problema. Te estás muriendo y lo único que tú tienes que hacer es mirar. Mirar a Jesús, mirar a la serpiente de bronce para que viva. ¿Y qué te puede impedir a mirar? El orgullo, tu propio credo, lo que tú piensas, lo que tu propio evangelio, porque hay gente que tiene un evangelio diferente al de la cruz, es diferente, que cree lo que, bueno, yo creo en el Señor, pero tú sabes, yo voy a la iglesia, pero yo hago la cosa a mi manera, no. Esa gente no querieron obedecer y murieron. El Señor no dice cosas simples. Cumplen esto, da tu diezmo y ofrenda, ven a la iglesia, ora esto, búscame en primer lugar. Y que la gente hace todo lo opuesto, lo hace a su manera. ¿Y qué pasa? Pasa trabajo. Pasa trabajo. ¿Y qué sucedió? Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dando a entender que las serpientes estaban ahí y que mordían a la gente. La gente acudió a Moisés para que el Señor quitara la serpiente. Usted sabe que el Señor está en control de todo. Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. El Señor es el que orquesta la creación y todo lo que hay en ella. Nadie está por encima de Dios. Entonces, yo le leí a ustedes ahorita San Juan 3, 14 y 15. ¿Se recuerdan? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así mismo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo Cristo fue levantado. Así como digo, así como la serpiente de bronce se convirtió en el medio para la salvación de los israelitas, la muerte de Jesús en la cruz sería el medio para la salvación de todas las personas que creyeran en Él. Ante todo el pueblo que estaba quejándose de Dios, vino esa consecuencia. Hoy en día la humanidad se queja con Dios. Vemos la maldad, vemos todas las cosas. Y Dios nos dejó su palabra a que la miremos, lo veamos a Él, y la gente no quiere ver, no quiere como creer en eso, como quieren buscar soluciones alternas o otros caminos, cuando Él me dice que yo soy el camino. Como pudimos decir que la serpiente de bronce en el asta es una forma de Jesús en la cruz a futuro. Así como la serpiente era maldita, yo se le dije, ¿no? Que por engañar a la mujer, este animal se convirtió maldito. Jesús, al ser crucificado, también se hizo maldito, porque la Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Él se hizo maldito por la humanidad, por amor a nosotros. Pero hoy en día las personas no quieren, como le digo, todo es orquestado por el Señor.
El Señor es que dirige y permite todas las cosas. En la Escritura vemos ejemplos como el de Job, que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job, para hacer ciertas cosas. Y nos olvidamos que todo el Señor es que está en control. Y usted dirá, pero entonces, ¿qué tú quieres dejar dicho, Joel? Que el Señor es que permite estas calamidades que pasan, esto que está sucediendo, este nuevo presidente, estas nuevas autoridades, esto que está sucediendo, todo es permitido, viene de parte de Dios. Vaya conmigo a Romanos 13, 1. Y como yo le digo, el que está orquestando todo, el que tiene control de todos, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para Él no se le escapa nada. Romanos 13, 1. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿quién es que establece las autoridades? Entonces, eso no viene al azar. Nadie está aquí al frente por amor por amor al arte, sino porque Dios así lo ha establecido. No todos pueden ser líderes. Hay líderes y seguidores. No todos son líderes, no todos son seguidores, pero Dios establece a los que quiere estar en el frente. Estamos orando por las elecciones del país de Ecuador. El Señor sabe a quién van a estar ahí. El Señor sabe quién, antes que tuviéramos el presidente de esta nación, que iba a estar ese hombre ahí. Entonces hay gente que no se quieren someter. ¿Y quién fue que lo puso ahí? Sométase toda persona a las autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. El pueblo no se quería someter ante Dios y ante Moisés, sino que estaban hablando mal de él. Y por consecuencia vinieron las serpientes. Hoy ha habido mucha consecuencia en este país. Y está pasando, lamentablemente, las cosas que están pasando. Pero estamos clamándole a Dios a que tenga misericordia. A que tenga misericordia. A que mande la solución. Y creemos que Él va a mandar la solución. Pero muchas veces no la que nosotros esperamos. El pueblo esperaba la solución, era que se lleven la serpiente. Y hoy queremos, Señor, que se lleven la serpiente también. No. Así como el Señor puso esa asta, Él también va a poner, tiene su solución ahí. Ha habido un problema por la humanidad del principio, que es el pecado, que está acabando. Y la solución al pecado, porque hay gente que persona, pero si Dios es un Dios tan poderoso, ¿por qué no quita el pecado? ¿Por qué ya que todo el mundo vive en un reino de que bien y ya no hay maldad y todo? Esa es la solución que mentalmente tenemos todos, ¿no? Muchas personas tienen. Y Él dijo, no, ok, la solución es, voy a poner a mi hijo en una cruz y todo aquel que Él mire ahí esa cruz vivirá. Todo el que mire al Señor vivirá. El pecado está ahí. El pecado está a la puerta. Pero el que quita el pecado del mundo es Jesús. Y todo el que venga a Él, Él lo va a limpiar. Él lo va a salvar. Pero por la terquedad, el orgullo, el pueblo de Israel estaba muriendo porque no querían ver esa serpiente. Hoy en día hay personas que quieren ver que en vez de ver
a la serpiente, quieren ver al dinero, al hombre, al predicador muchas veces. Y no debe ser así. El Señor espera que lo veamos a Él, para que vivamos, para que le adoremos y no a su creación. Usted puede creer, imagínese ese acontecimiento, ¿no? Esa asta que hizo Moisés de parte de Dios. Algunos pudieran hoy en día, si ese artefacto estuviera aquí actualmente, ¿qué usted cree que harían con eso? ¿Lo adoraban? ¿Lo adorarían, Porque ya que la gente hace esto y le pone vela, le pone tantas cosas. Imagínese con esa asta. ¿Qué pasaría? Se están olvidando de qué es lo que simboliza esa asta. De quién es el que está por encima de esa asta. De qué testifica esa asta. Pero para Dios, el Señor nunca se queda a media. Y hasta ese artefacto, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Azaré e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso. Y los hijos de Israel, y la llamó Neusta. Hasta un altar podían de hacer eso. Cuando toda nuestra adoración, toda nuestra mirada debe estar ¿a quién? A Jesús. No a mí, no al obispo, no al cantante, no al adorador, sino a Jesús. Por hoy en día la gente se levanta y lo primero que hace, ¿cuánto dinero tengo aquí en cuenta de mi banco? Mi dinero está aquí. Están mis miles aquí. Todos los días, Señor. Sí, todo está aquí. No hay ni un peso feo. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Qué es lo que me presentan ahí? Todos los días ponen su mirada en eso y no en Jesús. Ponen su mirada en el hombre, en el pastor, en el sistema, en el dinero. Te dirán, supiste, cayó ese predicador y mire que hablaba tantas cosas y que decía eso y aquello y mira, cayó un lío de falda, cayó que estaba robando dinero. Pero si él quizá podía engañar, o si en verdad engañaba a la audiencia, por a Dios nadie lo engaña. Pero mi vista y mi oído tiene que estar dirigida al mensaje que Él lleva de la palabra de Dios, no a la persona, porque todos nosotros podemos caer. Todos nosotros podemos caer. Por eso dice el escritor de Hebreo, para culminar, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Pero mira que este hermano me estaba hablando palabra de Dios, pero mira, hizo esto. Bueno, quitó su mirada del Señor. Pero la palabra de Dios queda. Lo único que permanece para siempre es su palabra, no los exponentes de la palabra. No, pero mira, habla tan bonito, ponle a él, si no mira la palabra de Dios. Porque los que lo están mirando a él,
Si él cae, todos van a caer con él. Por eso la Biblia nos dice que pongamos nuestra mirada en ¿quién? En Jesús, el que nunca cayó y nunca caerá, y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y en Él está puesta mi mirada, en Él está puesta mi confianza. Él es mi serpiente. No ponga su mirada en mí, no ponga su mirada en que ninguno de sus hermanos, ponga su mirada en Dios. Pero tristemente, hay muchos que no miraron la serpiente y murieron, que no obedecieron y murieron. El hermano no está ahí, yo no voy para la iglesia. El hermano no está ahí, yo no voy para la iglesia. El hermano que va a predicar, no, yo no voy para la iglesia. Entonces, él está mirando. ¿A quién es que tú estás mirando? ¿A quién es que tú estás mirando? Dice esto ya para culminar. Vayamos a Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías, capítulo 45, versículo 22. El Señor hablándole a su pueblo. Y mire lo que el Señor está diciéndome a mí, diciéndole a usted, diciéndole a usted que está viéndome por la red. Dice el Señor en el versículo 22 de Isaías 45, dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Que lo miremos a Él. Mírame a mí, dice el Señor, mírame a mí y vivirás. Mírame a mí y vas a vivir, vas a ser próspero, vas a ser sanado. Mírame a mí. No mires al sistema, no mires al hombre, no mires tu dinero, no mires tus posesiones, sino mírame a mí. Mírame a mí. No me mires a mí como persona, sino mira al Señor a través de mí. Porque puede ser triste que a veces tú piensas, wow, que tú veas ciertas personas, ciertos cantantes que yo he tenido la experiencia, y cuando yo me he juntado con ellos muchas veces es totalmente diferente. Tú tienes siendo una ilusión, una experiencia. Si no miremos al Señor, el que nunca ha caído, el que está ahí esperando. La mujer de Lot miró atrás, no miró hacia adelante y hacia el Señor como estaba mirando a su esposo y sus hijas, y se quedó atrás. Pedro miró hacia el lado a la tormenta y no al Señor, y se hundió en la tempestad. Pero Esteban miró hacia adelante y miró hacia arriba, miró hacia el Señor y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Mientras estaba muriendo, en su peor agonía, estaba mirando al Señor. En tu peor agonía, hermano, que tú estás pasando ahora con temor, que dicen de ICE, que dicen de la economía, que no hay trabajo, que la enfermedad, el Señor me dice: mírame a mí, mírame a mí y sé salvo. Yo soy Dios y no hay más. Mírame a mí. Hay muchos dioses falsos por ahí, hay mucha excusa la palabra, basura y engaño, hermano, que yo he visto tanta atrocidad y tantas cosas que da pena ante la presencia del Señor. Y el Señor nos dice un mensaje tan simple y tan claro. Y solamente lo que hay que obedecer y mirar a Él. El Señor le dijo al pueblo, le dijo a Moisés, a esta serpiente de bronce,
todo aquel que fuere mordido, y para que viva, tiene que mirar a la serpiente. Y que hay gente que son tercas y murieron muchos pueblos porque no quisieron hacer caso. Hoy tanta gente allá afuera que le dice: mira, pon tu mirada en el Señor y tus problemas se van a acabar. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo eso. En la lógica humana no lo puede entender. Nicodemos estaba hablando con Jesús, un fariseo, alguien, un erudito que se la sabía, y Jesús le dijo eso. Así mismito como Moisés levantó la serpiente en el cielo, así mismo el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente por mirar a la cruz. Y yo, uno de mis coritos favoritos, que ese corito tan pronto lo escuché, ese himno: fue en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí en la cruz, en esa cruz, el ver a Jesús ahí, verlo a él que nos va a salvar. No ver al hombre, que el hombre cae, el hombre tiene sus errores, el hombre que aún no ha sido transformado por Dios completo, sino ver a Jesús, ver a su cruz, verlo ahí colgado en el madero, verlo a él, donde mis pecados van a ser perdonados. El ladrón en la cruz lo miró a él en el último momento y fue salvo. En el último momento hizo algo tan simple como mirarlo a Jesús y fue salvo. Tantas personas le estamos diciendo que miren a Jesús. Tantos hermanos que le estamos diciendo: no te quejes con el Señor. El Señor me dice: no te quejes. Que quizás tú no tienes eso ahora. ¿Hay qué? Hay tanto que quizás quisieran tener lo que tú tienes ahora. Y tú te quejas y hablas mal de Dios. Y hablamos mal de Él. Como el pueblo que se quejó. Se fastidiaron de comer ese pan del maná del cielo. Y el Señor ha sido tan bueno para con nosotros y muchas veces nos quejamos. Y Él quiere que volvamos y pongamos nuestra mirada hacia Él para que vivamos, para que seamos salvos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida y que meditemos en ella y que nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor. Los problemas se van a quedar, pero el Señor va a dar la solución para ese problema. Y cuando esa solución llegue, Él quiere que tú la veas, que tú seas obediente a su solución. Porque si no lo eres, porque si no lo somos, vamos a morir como aquellos que no pusieron su mirada a la serpiente de bronce. Mira al Señor. El Señor dice: miradme a mí. Miradme a mí. No mires el sistema. No mires lo que tú tienes, tu dinero, tu cuenta de banco, tu físico. Todo eso va a pasar. Pero el que no va a pasar nunca es el Señor.
el que es eterno. Hoy en día muchos quizás están viendo el Super Bowl o cualquier otro deporte, cualquier otra cosa. Todo eso va a pasar. El Señor quiere que aún así tú lo mires a Él. Tú lo mires a Él. Y Él te está esperando. Él no te va a quitar el problema, sino que te va a traer la solución para el problema. La solución para el mundo perdido en el pecado. Mandó a un Jesús colgado en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor Dios, porque tú siempre llegas a tiempo, Señor Dios. Y que a pesar del problema por el cual yo esté pasando, aunque me arrepienta y vengo y te pida perdón, muchas veces el problema se me va a quedar ahí. Pero qué bueno que tú me has dicho que tú me vas a traer una solución para ese problema. Que tú me vas a traer una esperanza para ese problema. Y que solamente tengo que hacer es mirarte a ti, Señor Dios. Ayúdame, Señor, que cada día de mi vida ponga mi mirada hacia ti. Ponga mi mirada hacia ti, Señor Dios. Hacia Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor Dios. ¿Cuántas veces he puesto mi mirada en los hombres, Señor Dios? Y me han decepcionado. Pero tú me dices que ponga tu mirada hacia ti, Señor, el cual nunca ha fallado y nunca fallará, el cual nunca cambia y sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos, Señor Dios. Yo te presento a tu pueblo, Señor Dios. Yo oro por ellos, Padre, para que ellos sean obedientes a tu palabra, Señor. Seamos obedientes a tu palabra y que pongamos nuestra mirada hacia ti, Señor Dios. A pesar del problema, a pesar de ser mordido por la serpiente, Señor, tú nos dices que si miramos a ti, tú nos vas a curar, tú nos vas a sanar, Señor Dios. Gracias, Señor, porque tú estás tocando corazones. Gracias, Señor Dios, porque hay personas que están tomando decisiones de mirarte a ti, Señor Dios, de poner tu mirada hacia ti, Padre. Gracias, Señor Dios. Gracias por lo que nos están siguiendo, por la audiencia, que desde ahí, de donde tú nos estés sintonizando, no sé de qué parte del mundo, de qué ciudad, en qué horario, en qué circunstancia estés, el Señor dice: miradme a mí, que yo soy Dios y no hay otro más. Yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la vida, dice Jesús. Miradme a mí, miradme a mí y vivirás, dice. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si lo que, hermano, denle un aplauso al Señor y descansemos en el Señor, creyendo que Él tiene control. Amado amigo y hermano, usted que nos sintonizan en las redes, esta es la Iglesia Bíblica Cristiana del Condado de Queen, lo cual estamos aquí todos los domingos en los mismos horarios de 7 a 9. Vamos a estar aquí el martes, el miércoles también por Cristología, el viernes. Creemos que te seremos de bien. Síguenos y compártenos. Escríbenos en el chat de la iglesia y que cualquier petición vamos a seguir orando. Y recuerda, pon tu mirada en Jesús. Así que nos despedimos del aire con un fuerte aplauso, dándole la gloria al Señor. Así que Dios te bendiga y buenas noches.